Buena tarde a todos, soy Rafael Espino Guzmán, sacerdote paulino. Es un gusto para mí compartir con todos ustedes en esta Semana Bíblica 2022. Paso a exponer el tema que se me ha solicitado para esta ocasión y que yo he titulado de la siguiente forma: de la violencia a la paz. Lo he titulado así porque es el camino que vamos a recorrer a lo largo de estos minutos en que te comparto. A propósito, te invito a mirar en pantalla las dos partes en que he decidido dividir la exposición de este tema. Te darás cuenta que en una primera parte veremos el triunfo de la violencia y de la muerte, un aspecto que profundizaremos a partir del episodio de Caín y de Abel, un episodio que nos recuerda aquellas palabras de Dios al hombre: la sangre de tu hermano clama ante mí. Génesis 4. En una segunda parte veremos el triunfo del perdón y de la paz. Ahondaremos en la figura de Jesús como modelo de misericordia, como mensajero de paz y de perdón. Pero lo haremos recurriendo a 4 episodios bíblicos que seguramente tú ya conoces. Un primer episodio es el reproche de Jesús a los vehementes Santiago y Juan cuando querían quemar a los samaritanos, Lucas 9. Un segundo episodio es el encuentro de Jesús y de la mujer adúltera que se encuentra en Juan capítulo 8. Un tercer episodio es Jesús cuando nos enseña a perdonar y amar a los enemigos, Mateo capítulo 5. Y por último, el perdón de Jesús en la crucifixión con el episodio de Lucas capítulo 23. Sin embargo, antes de pasar a la exposición de la primera parte, me permito compartir 2 presupuestos fundamentales para comprender el estudio de la violencia en la Biblia. El primer presupuesto es el siguiente: que la violencia y el perdón son 2 realidades inseparables, que la violencia ha sido parte constitutiva de la humanidad. Por su parte, la propuesta del cristianismo ante la violencia siempre debe ser el perdón y la paz. ¿Cómo entender este presupuesto? Lo podemos entender a partir del ejemplo de una moneda. Una moneda es moneda porque está constituida de 2 caras. De hecho, es imposible dividir ambas caras una de la otra. Tal vez podríamos dividir la moneda por la mitad, pero ambas mitades permanecerán con sus 2 caras. Para decirlo en otras palabras, en nuestra realidad, en el mundo en que vivimos, el perdón siempre va acompañado de la violencia. No se da perdón donde no hay agravio o conflicto, y al contrario, donde hay violencia, el cristianismo siempre debe ofrecer la alternativa del perdón que conduce a la paz. Esto que estoy diciendo, que la violencia es y será siempre parte constitutiva de la humanidad, no es para resignarnos. De hecho, la carta de presentación de todo cristiano es la caridad, el amor, la construcción del reino de paz que se opone a toda violencia. El segundo presupuesto es el siguiente: que el estudio de la violencia en la Biblia es tan amplio que no es posible abordarlo en unos cuantos minutos. De hecho, hay 5 temas recurrentes cuando se estudia la violencia en la Biblia. Esos 5 temas recurrentes aparecen ya en tu pantalla y son los siguientes. Primero, la violencia humana por motivos humanos. El móvil principal de este tipo de violencia es la codicia y la envidia, y el considerar al prójimo como una amenaza, como un enemigo y no como un hermano. Si echamos imaginación, este tipo de violencia la podemos identificar en aquel pasaje bíblico de Caín y de Abel. Ese pasaje que aparece en Génesis capítulo 4 y que a propósito es el tipo de violencia que más estamos profundizando en esta exposición. Segundo, la violencia humana por motivos religiosos. Es un tipo de violencia ejercida en el nombre de los diversos dioses conocidos en la antigüedad y que, por lo regular, aparece ya descrita en el Antiguo Testamento y donde también resalta la figura de Yahvé, Dios de los israelitas. Tercero, la violencia de Dios contra su pueblo, contra los enemigos de su pueblo e incluso contra sus propios elegidos. Es un tipo de violencia que la podemos identificar en las plagas de Egipto, en las batallas contra los cananeos, en los relatos de guerra de Israel contra Siria, etc. Es un tipo de violencia
cuyo origen es la equivocada concepción de Dios, que es misericordia. Y peor aún, es una proyección de la naturaleza violenta humana en lo divino. Estos primeros 3 tipos de estudios en la Biblia se enfocan sobre todo en el abordaje de la fuerza que ejerce un individuo sobre otro individuo, o un grupo sobre otro grupo. Pero hay otro tipo de manifestaciones en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, que han dado pie a otro tipo de estudios enfocados más en las víctimas. Ejemplo, como aparece en pantalla, el estudio de las víctimas de la violencia humana, que corresponde al estudio de las víctimas de las guerras civiles, de opresiones o de las condiciones de pecado que caracterizan y llevan a los personajes bíblicos a actuar en contra de la voluntad de Dios. O también el estudio de las víctimas de la violencia religiosa judía. Las principales víctimas de este tipo de violencia, especialmente en el Antiguo Testamento, son los profetas. Y en el Nuevo Testamento tenemos los casos más estudiados y conocidos, como son la figura de Jesús, el mártir Esteban y por supuesto también Santiago, este último, a quien Herodes mandó matar solamente por el puro gusto de matar. Una vez que hemos hecho mención a estos 2 presupuestos fundamentales, pasamos ahora sí a la exposición de la primera parte de nuestro tema. Y en el centro de reflexión de esta primera parte se encuentra la cita bíblica del Génesis capítulo 4, que corresponde al episodio de 2 hermanos, Caín y Abel, uno que da muerte a otro. Y para que tomemos más sabor de este episodio y su reflexión, y para comprenderlo en el contexto del Antiguo Testamento, menciona algunos datos que nos da el teólogo y jesuita Raymond Swager en torno a la violencia en el Antiguo Testamento. Raymond dice lo siguiente: aunque parezca sorprendente, en el Antiguo Testamento existen alrededor de 600 pasajes que hablan expresamente de pueblos, de reyes, de individuos que se arremeten unos contra otros, que se exterminan unos a otros, que se matan unos a otros. En otros 1000 textos aproximadamente también se habla de la ira de Yahvé, que castiga con la muerte y la ruina, que entabla el juicio como un fuego devorador y que toma venganza y amenaza con el exterminio. Y hay aproximadamente también otros 100 pasajes en los que el mismo Yahvé manda expresamente matar a personas. Y dentro de este cúmulo de pasajes aparece aquel que es sin duda uno de los más elementales en el estudio de la violencia, que es el caso de Caín y Abel, ubicado, como ya te digo, en el Génesis capítulo 4. Sin embargo, y a pesar de que todos estos episodios bíblicos estén llenos de violencia, hemos de verlos en su contexto particular y también a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de Jesús, que nos manifiesta el verdadero rostro de Dios, que es misericordia, que es amor, que es paz. Y bien, ¿de qué trata este episodio de Caín y de Abel? Aunque muchos solemos conocerlo, la tradición yavista, que está a la base del Pentateuco, que está también a la base de la narración del libro del Génesis, especialmente del capítulo 4, cuenta que Caín era hijo de Adán y de Eva, y por lo tanto era hermano de Abel. Caín cultivaba la tierra y Abel era pastor de ovejas. En la narración, después de muchos días, es decir, después de mucho tiempo o tal vez después de la temporada de recolección, Caín ofreció a Yahvé diversos productos agrícolas y en cambio Abel le ofreció lo mejor de su rebaño. Yahvé miró favorablemente las ofrendas de Abel y al ver que el sacrificio ofrecido por Abel era visto con benignidad por parte de Yahvé, en vez de buscar las causas de esta predilección divina y sin escuchar las palabras del mismo Yahvé, Caín se llenó de cólera y mató a su hermano. Pongamos mucha atención en este episodio de Caín y de Abel que justamente aparece en las primeras páginas de la Sagrada Escritura. Y es que, entre algunos de los objetivos que tenían los redactores sagrados, los autores sagrados, en los primeros capítulos de la Biblia, era el de advertir, el de dar a conocer los graves pecados en los cuales puede caer la humanidad. Bien sabemos que el primer pecado fue el de la desobediencia a Dios,
y que fue cometido por Adán y Eva. Pues el segundo pecado es justamente este, que acontece entre Caín y Abel, la muerte de un hermano sobre otro hermano. Y no es para menos, porque cada vez que un yadaísta asesina a otros cuantos, se repite este acontecimiento de Caín y Abel. Cada vez que se bombardea Irán e Irak, acontece nuevamente este acontecimiento de Caín y Abel. Cada vez que un grupo de narcotraficantes asesinan sin misericordia a muchos inocentes, se repite el caso de Caín y Abel. Cada vez que acontece la guerra, en muchos países, no solamente entre Rusia y Ucrania, acontece lo que aconteció entre Caín y Abel. Pero atención, este pecado no lo acepta Dios. Al contrario, lo rechaza, lo condena. De allí sus palabras: la sangre de tu hermano clama ante mí. Lo repito, la sangre de tu hermano clama ante mí. Pongamos atención y tengamos muy en cuenta esta palabra hermano, porque es fundamental para comprender y para introducirnos en la segunda parte. El triunfo del perdón y la paz. Segunda parte. O lo que es, en otras palabras, Jesús como modelo de misericordia. Llegados a este punto, seguramente muchos se han de preguntar, bueno, pero es que, ¿acaso en el Antiguo Testamento no existen episodios que nos hablen del perdón y de la paz? Claro que sí. Y seguramente muchos de ustedes ya tienen en mente aquel episodio que nos narra Génesis capítulo 50, donde José perdona a sus hermanos. Es un episodio bello, pero que no es de mis preferidos, porque ciertamente José les otorga el perdón a sus hermanos, pero les hace sudar la gota gorda. De mis preferidos, bueno, aquel que se narra en Génesis capítulo 33, donde Esaú perdona a Jacob. Recordemos que Jacob, el canalla Jacob, se atrevió a comprar la progenitura a Esaú a cambio de un plato de lentejas. Y no solo eso, sino que además le arrebató la bendición de parte de su padre. Por la página bíblica sabemos que Jacob huyó del país, pero a su regreso es cuando acontece aquel episodio de perdón bellísimo que a mí me encanta y que te invito a que lo conozcas. Bueno, todo esto para decir que sí, en el Antiguo Testamento también podemos contemplar el triunfo del perdón y de la paz. Pero quien encarna el perdón y la paz, sin lugar a dudas, quien está en contra de todo tipo de violencia, es Jesús, y al cual abordaremos en esta segunda parte, no sin antes mencionar algunos datos acerca de la palabra violencia en el Nuevo Testamento. Según los estudios bíblicos más recientes, la palabra violencia en el Nuevo Testamento aparece en muy pocas ocasiones en comparación con la de perdón. Y cuando se habla de violencia y de su contraste, los teólogos y exegetas sienten predilección por citar los siguientes episodios. Primero, las bienaventuranzas, especialmente cuando se habla de los hacedores de paz. Mateo capítulo 5, versículo 9. Y también tienen predilección por citar los versículos del Sermón de Jesús en el Monte, donde habla del amor a los enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 38. Claro que hay otros pasajes frecuentemente estudiados, sin contar las cartas paulinas, las cartas pastorales y el Apocalipsis, y estos son la expulsión de los mercaderes del templo, Juan capítulo 2, versículo 13. Las palabras de Jesús en que habla de la espada, Mateo capítulo 10, versículo 34, y Lucas capítulo 22, versículo 35. Su ácida crítica a la manera de gobernar de los que tienen el poder político, Mateo capítulo 20, versículo 25. Y su reproche a los bebentes Santiago y Juan, Lucas capítulo 9, versículo 51. Claro, estos episodios hablan de violencia y no deben tomarse a la ligera, sino que deben ser integrados en el contexto de toda la vida pública de Jesús. Más en concreto, en sus pretensiones de influir en sus contemporáneos para que acepten el mensaje de perdón y de paz. Pero como ya lo he dicho, el modelo o prototipo de perdón y de paz, en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, es Jesús. Él es nuestra paz. Él es el mensajero de buenas noticias.
Y si ponemos atención, descubriremos que al centro del mensaje de Jesús siempre aparecen dos palabras que él constantemente repetía en su vida pública. La primera palabra, Padre. Segunda palabra, reino. La palabra Padre ciertamente se refiere a aquella estrecha relación que tuvo Jesús con su Padre, quien lo envió para traernos la salvación. Pero la palabra Padre también nos lleva a recordar que somos hijos de un mismo Padre y hermanos unos con otros. Es un proyecto de fraternidad que Jesús vino a traer con nosotros y que es muy distinto a aquel proyecto de fraternidad del Antiguo Testamento. Un proyecto de fraternidad que es muy distinto a aquel proyecto de fraternidad entre Caín y Abel, donde uno mata al otro. El proyecto de fraternidad de Jesús, justamente si lo realizamos entre nosotros, dará por consecuencia el establecimiento de un reino. Segunda palabra, el reino de justicia y de paz. Pero para comprender esta bellísima enseñanza, te invito a ayudarnos de 4 pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, donde descubriremos justamente cómo es que Jesús dice no al triunfo de la violencia y de la muerte, sí al triunfo del perdón y de la paz. Primer pasaje bíblico. El reproche de Jesús a los vehementes Santiago y Juan cuando querían quemar a los samaritanos. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Lo que sucede es que Jesús se dirigía a Jerusalén, y cuando iba rumbo a Jerusalén se detiene en un poblado de samaritanos. Jesús buscaba un poco de reposo y también buscaba adquirir víveres para continuar su camino. Pero ¿qué sucede? Los samaritanos no le reciben. Fue entonces que Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se encolerizan, se llenan de ira y solicitan a Jesús que mande caer fuego y rayos para que consuma a los samaritanos. Pero Jesús no actúa a la manera de estos 2 discípulos. El propósito que tiene de fondo el evangelista en este pasaje es traer o colocar en labios de estos discípulos Santiago y Juan un evento, un acontecimiento del Antiguo Testamento, de cuando Elías no era recibido por los destacamentos de soldados y por el rey, y en consecuencia caían rayos y fuego y consumían a la gente. El propósito del evangelista, además de hacernos saber que se debe tomar a conciencia de que Jesús es el verdadero profeta y hay que recibirlo como se debe, además de ello, el evangelista también nos está dando a conocer que Jesús no procede según los pensamientos de los hombres o según las disposiciones del Antiguo Testamento. Además, este evangelio nos ayuda a reconocer que no se trata de defender a Jesús ni con el fuego de la tierra ni con el fuego de los cielos. No se trata de hacer violencia ni por motivos humanos ni por motivos divinos. Segundo episodio bíblico. El encuentro de Jesús y la mujer adúltera. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Esta es una historia que también puede llamarse Jesús y la multitud violenta. ¿Cómo comienza la historia? Jesús se retira al monte de los Olivos y al amanecer se presenta en el templo, allí donde la multitud se le acercaba y él les enseñaba. Este elemento del templo es muy importante, porque recordemos que cada vez que Jesús se acerca al templo en los evangelios, no lo hace a la manera de un rabino piadoso que va a adorar y que va a honrar. Es el mismísimo Hijo de Dios que habita el templo. Bueno, cuando Jesús regresa del huerto de los Olivos y entra en el templo, le llevan un chivo expiatorio. Le llevan una mujer que ha sido sorprendida infraganti en adulterio. Y le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? Antes de sumergirnos en este pasaje, me permito citar aquello que aportó el gran pensador del siglo XX, René Girard, con su teoría El chivo expiatorio. Sucede que en toda comunidad humana, cuando las cosas no van bien, cuando se generan tensiones, cuando hay problemas, casi por instinto, los seres humanos buscan un chivo expiatorio a quien culpar, en quien descargar su tensión, en quien descargar todo ese malestar que están viviendo. Esta teoría, que la aporta René Girard, también está basada
o también utiliza justamente esta cita bíblica, el encuentro de Jesús con la pecadora. Y es que esta mujer pecadora, encontrada infraganti, está amenazada por aquellos que le rodean, aquellos que están a punto de apedrearle porque ella es el chivo expiatorio sobre el cual descargarán sus tensiones. Los escribas y fariseos sorprendieron a la mujer en el acto de cometer adulterio. Pero la pregunta es esta: ¿estos escribas dónde estaban ubicados? ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando y observando para sorprender a la mujer en este acto de pecado? Al igual que los fariseos, también nosotros, en ocasiones, qué interesados estamos en encontrar chivos expiatorios. Pues ¿acaso no hemos conocido a alguien que ha utilizado la ley para respaldarse? ¿Alguien que haya utilizado la ley para sacar provecho de ella e incluso para ejercer violencia sobre los inocentes? Sabemos que, en ocasiones, este es el pan de cada día. ¿Y qué hace Jesús? Mientras siguen preguntándole, se agacha y se pone a escribir algo particular con el dedo. Atención, el primer acto que hace Jesús ante la multitud agresiva es desarmarla. Repito, desarmarla. Las multitudes de violencia se forman como nubarrones de tormenta, pero Jesús desarma a esta multitud. Se resiste a cooperar con ella. Jesús no coopera con la violencia y nos enseña que el mal se vence con el bien, que la violencia se vence con la paz. Y es a este punto en que escuchamos de labios de Jesús aquella frase emblemática: quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Es Jesús quien nos recuerda que nuestra condición frágil y limitada a veces puede llevarnos a la miseria. Tercer episodio bíblico. Jesús nos enseña a perdonar y amar a los enemigos. Mateo capítulo 5, de los versículos 38 al 48. Esta es una exhortación que muy pocos nos detenemos a reflexionar a profundidad. Y es que es un llamado que nos hace Jesús que parece ir incluso contra la naturaleza humana, porque a muchos nos parece difícil justamente amar a nuestros enemigos. El texto al que nos referimos dice así: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que sean hijos del Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman a los que aman, ¿qué mérito tendrán? Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Qué nos aporta este episodio bíblico a nuestra imagen del Dios del perdón y de la paz? Ocurre que Jesús nos hace ver que el amor va más allá de los meros sentimientos, que hemos de amar a los buenos porque se lo merecen, y que hemos de amar a los malos e ingratos porque lo necesitan. Y es que el amor rompe todo tipo de paradigmas, y es el amor justamente lo que nos ha enseñado el Señor Jesús. Y es que Jesús no nos dice, te tiene que gustar tu enemigo, no. Tampoco nos dice, tienes que manifestar afecto a tu enemigo o tener confianza en él. No, definitivamente no. El verbo que el evangelista pone en boca de Jesús es agapao, que en el griego original no significa o no se refiere a sentimientos, sino actitudes. En otras palabras, lo que Jesús nos dice es lo siguiente: tienes que desearle el bien a tu enemigo, y desearle el bien incluye desear que se convierta, desear que deje de hacer el mal. Por eso es que el mandamiento del amor al enemigo va unido a otro precepto: oren por los que los persiguen, porque la oración nunca puede expresar malos deseos. La oración siempre busca el bien. ¿Y cuál es el motivo del amor al enemigo? ¿Será que el amor al enemigo aumenta nuestros méritos para alcanzar la salvación? Tampoco, porque el cristianismo no es cuestión de méritos, sino de gracia.
El amor a los enemigos nos lleva a igualarnos a Dios. El amor a los enemigos nos lleva a parecernos a Dios. El amor a los enemigos nos hace tener las mismas actitudes de Dios Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que manda su lluvia sobre justos e injustos. El amor a los enemigos nos lleva a construir un mundo de paz y nos lleva a erradicar todo tipo de violencia en nuestra sociedad. Cuarto episodio. Las palabras de Jesús en el momento de la crucifixión. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Con estas palabras Jesús erradica todo mecanismo de violencia en la humanidad. Con sus palabras y con su acción, Jesús nos hace ver que para erradicar todo tipo de violencia, no hemos de utilizar la violencia, sino el perdón. Jesús nos da ejemplo, Jesús nos muestra sus palabras definitivas. Además, con su muerte cruenta en la cruz, Jesús nos hace ver que toda víctima de la violencia es inocente. El asesinato de Jesús en la cruz nos recuerda el horror que es el asesinato de los hermanos, porque todos somos hijos de un mismo Padre, un Padre que quiere la vida plena para sus hijos. Lo repito, las palabras de perdón de Jesús en la cruz destruyen todo tipo de mecanismo de violencia en la humanidad y nos lleva a reconocer que aquello que triunfa verdaderamente no es la violencia, no es la muerte, sino es el perdón y la paz. Termino con lo siguiente. Si ya en el Antiguo Testamento se nos advierte sobre uno de los grandes peligros en la humanidad, si ya en las primeras páginas del Antiguo Testamento se nos advierte sobre el peligro del fratricidio, o sea, del asesinato perpetrado de un hermano sobre otro hermano, como es el caso de Caín y de Abel, la propuesta del Nuevo Testamento es construir un reino de justicia y de paz, construir un mundo de perdón y de paz. Es el mismo Jesús quien nos llama a vivir como hermanos y a reconocernos todos como hijos de un mismo Padre. De hecho, la muerte de Jesús es un llamado a todos nosotros a que luchemos para erradicar de nuestros sistemas, para erradicar de nuestras comunidades humanas todo tipo de violencia. Deseo que sigan teniendo una excelente semana bíblica y pidamos al Señor que nos ayude a construir un mundo de paz.